A todos ustedes y al grupo Memorias de mi Pueblo, para dar paso a la presentación de las antologías narrativas Memorias de mi Pueblo 1 y 2. ¿Les gusta el baile? ¿Sí? ¡Ey, familia! Danzón dedicado a las memorias de Tultepec. Agradeciendo la participación de los compañeros Derek Guandiques y Fernando Torices Ramírez, que al ritmo cadencioso del danzón No quiero recordarte, pero estás en mi memoria, apertura este magno evento. Que se escuche más fuerte el aplauso para todos ellos.
El Grupo Memorias de mi Pueblo agradece su presencia en este recinto y a quienes siguen la transmisión en vivo por las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de las antologías narrativas Memorias de mi Pueblo 1 y Memorias de mi Pueblo 2. Obras literarias que reúnen los recuerdos, vivencias y emociones de mujeres y hombres que con entrañable emoción comparten la vida cotidiana y festiva, personajes, lugares y afectos hacia Tuntepec, dando cuenta con cierta nostalgia del tránsito de la vida rural a la vida urbana, pero con gran vigor abonan con sus textos a fortalecer identidad y el sentido de pertenencia, tan necesarios en estos tiempos de cambios acelerados. Sumando sus voces y emociones en esta animosa hazaña de legar a las generaciones presentes y futuras breves pinceladas sobre este terruño, sobre este rincón de la patria mexiquense que es Tultepec. Saludamos la presencia de algunas autoridades. Es el caso de la ciudadana Dionisia Vázquez García, diputada federal. Bienvenida, señora. Así como de miembros del Cabildo. Recibamos con aplauso a la ciudadana María Fernanda Sánchez López, quinta regidora. Al doctor Alonso Vicenteño Casas, séptimo regidor. Así como algunos directores escolares y profesores de diversas instituciones de nuestro municipio. Saludo también con agrado a los cronistas municipales que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. La ciudadanía también es gestora de actividades culturales. Por ello saludamos con mucho agrado a los gestores culturales de los diferentes colectivos, asociaciones y grupos que emergen en este municipio y que le dan luz y lustre a la dinámica cultural de Tultepec. Bienvenidos todos. Un grato saludo a nuestros artistas plásticos, pintores, escultores, que a través de su creatividad y de sus obras nos hacen, nos llenan el espíritu con sus creaciones. Bienvenidos a todos los maestros, a los artistas plásticos, a este recinto. Otro de los pilares de la identidad municipal en Tultepec es la música. Sean bienvenidos los filarmónicos que hoy nos acompañan. Y también para quienes crean nuestras propias estrellas, los artesanos pirotécnicos. Sean bienvenidos. Familiares que nos acompañan también, amigas y amigos todos, este es su casa. Ya les dije que les doy la bienvenida al grupo Memorias de mi Pueblo, pero ¿quién es Memorias de mi Pueblo o quiénes son? Somos un colectivo ciudadano que se crea desde 2021 y que a lo largo de estos años hemos estado trabajando por generar esta producción literaria. Me voy a honrar a presentar a uno de los integrantes de este grupo. Nos encuentra con nosotros, es parte de este grupo Memorias, la señora Sofía Montes Linares. Don Juan Flores Fiesco. Mauricio Solano Sánchez. Glafira Vázquez Hernández. Teresa Urbán Víquez.
además de escritores, también son bailadores. Minerva Urbán Víquez. Celia Urbán Víquez. Edith Chávez Urbán. María Elvia Galva Oviedo. Laura Cortés Castillo. Santiago Zúñiga Vázquez. Amalia Urbán Pascuali. Enrique Carranza López. Fernando Torices Ramírez. Osvaldo González Juárez. Ruth Romero Hernández. Tenemos dos ausencias, pero sabemos que están con nosotros también a la distancia. Pablo Solano Olivares. Luis Ramírez Galván. Y también su servidora, Juan Antonio Zúñiga Urbán, soy Memorias de mi pueblo. En esta mesa nos acompaña también la maestra Araceli Pineda Sánchez. Gracias, maestra, por su presencia. Cedo el uso de la voz a Osvaldo González Juárez, quien presenta la antología narrativa Memorias de mi pueblo 1. Hola, buenos días. Gracias, queridos memoriosos, por darme la oportunidad de pertenecer a ustedes. Gracias por venir a atender esta convocatoria. Este es el momento culminante de tantas horas de trabajo, de tanto leer y releer, como dijera mi compañera Edith, el sublime acto de leer y releer. Amostlacuilol inmoyol. Son las palabras náhuatl del poeta Nezahualcóyotl, en un poema Canto de Primavera, que se traduce textualmente como libro de pinturas es tu corazón. Es en este momento cuando cada uno de los autores abre su corazón y quiere mostrarnos lo que traen dentro de ellos, ese tesoro que han acumulado durante tantos años de vida en este hermoso pueblo llamado Toltepec. Únicamente el individuo que carga a cuestas el morral sabe lo que hay dentro, y aquel que se ha convidado a echar una ojeada a su interior. Hoy nos muestran en cada uno de ellos esa ojeada a su morral, a ese xiquipili, la palabra náhuatl que describe el morral que los antiguos cargaban consigo, donde cargaban sus tesoros, cargaban sus pertenencias. Y hoy ellos nos convidan a ser parte de ese chiquipil, a ser parte de esas vivencias que cada uno de ellos trae dentro de su corazón. Ese recóndito llamado alma, y nos transportan a través de esas pinceladas de la descripción, nos abren ese camino para comprender esa postal que hay en su mente. Nos transportan a ese entonces, en aquel entonces donde ellos vivieron. En la mayoría de los relatos en estos libros son de relatos de vivencias de sus infancias, y nos transportan ellos hasta aquel momento donde veíamos este pueblo lleno de magueyes, llenos de órganos. ¿Quién nos recuerda a esos órganos que servían como guardia perimetral en las casas?
los magueyes que servían como cercas en los terrenos donde se araba, se sembraba. Innegable resulta la influencia gentilicia, la cultura y tradición, el amor y aprecio por este terruño llamado Tultepec, que se vuelven elocuentes con el avanzar en cada relato. Hoy en día vemos la parte alta de nuestro Tultepec, lo que es Lomas, lo que es Cantera, el Mirador. Y hoy en día no solamente vemos la urbanización del pueblo, pero en aquel entonces iban a algo que ellos conocían como el Tlacachihue, un día de campo que posteriormente se ha ido perdiendo la costumbre. Y en aquellos días de campo ellos podían encontrar unas piedras montadas en lo alto de nuestro municipio, y les bastaba como niños juntar las piedritas de los hormigueros y los aventaban sobre las piedras, y sobre una penca de un maguey se deslizaban sobre las piedras, y para ellos eso era su diversión. Eran momentos sublimes que hoy en día hemos perdido con la urbanización de este pueblo. A través de estos relatos conocemos también cómo se desarrollaban diferentes platillos como el mixmole, que hoy en día muchos ya no sabemos ni qué, ¿no? Y consistía en una salsa verde con cilantro, y lo más curioso de aquí es que le agregaban acosiles, chinicuiles y ajolotes a esa salsa. Y esos vendedores llegaban para ofrecer esos productos desde el municipio de Tonanitla. Llegaban a ofrecer, dado que toda esta era parte del Gran Lago y Tultepec se asentaba sobre el islote Jaltocán, era una zona lacustre y existían esos ajolotes, ¿no? No solamente eran como hoy se dice solamente de Xochimilco, sino que también aquí en Tultepec existían esos ajolotes. Es increíble ver a través de estos relatos cómo se narran historias inclusive del registro de los niños, que con el pasar de los tiempos, anteriormente no era como hoy que nacían y se iban a registrar, ¿no? A veces pasaban años y no se registraban los niños hasta a veces cuando entraban a la escuela, de tal manera que hoy podemos ver que las fechas de sus nacimientos y las fechas de su registro a veces no coinciden. Y uno decía, nací el 1 de marzo, ¿no? Pero mi registro dice que nací en otra fecha. Incluso es increíble ver cómo a través de estos relatos nos muestran que en este hermoso pueblo los vestigios arqueológicos estaban a flor de tierra, las osamentas, los idolitos, las obsidianas. Es increíble ver cómo a través de estos relatos podemos conocer cómo se adquirió el terreno del mural, el cómo no era en su primer objetivo adquirir ese terreno, sino adquirir otro terreno, y ya lo habían pagado por una cantidad, 35 pesos plata se manejaban en aquel entonces, y llega otra persona y le arrebata el trato, y entonces es cuando alguien más le ofrece el terreno del mural al señor Margarito, ¿no? Y es ahí donde se adquiere el terreno del mural, desde donde estaba la gasolinera hasta donde está la avenida Joaquín Montenegro. Y quién nos recuerda ese molino de Niztamal, ¿no? Ahí junto a la casa del mural. Es increíble ver como tultepequenses tenemos ese mote de los nacidos aquí de ser pirotécnicos, pero a través de estos relatos nos damos cuenta que no solamente es el ser pirotécnico, sino que cada uno de nosotros desarrollaba su propio ambiente, sus propias creencias, sus propios resultados, como en esa infancia que íbamos desarrollando cada uno. En este lugar puedo ver cómo los autores relatan que ser niño era lo mejor que nos podía pasar, porque convivíamos con la naturaleza, convivíamos con los árboles, con la fauna que se desarrollaba en este pueblo. ¿Quién nos recuerda aquellos hoyos de tusa, los grandes montones de tierra que hacían, los pirules, tantas aves que existían en este lugar? Los vestigios arqueológicos eran de toltecas, teotihuacanos, otomíes, mexicas, que databan entre el año 100 y el 800 de nuestra era. Más allá, podemos reconocer, por ejemplo, también que
para un niño ir más allá de hasta ahora, donde ahora se construyó el Tenguis Pirotécnico, era toda una aventura, toda una excursión. Ir contemplando todos los pasajes llenos de sembradíos, de las casas, que solamente eran casas muy alejadas, y iban recorriendo los niños esas casas, y ir hasta, en aquel entonces, hasta el Tenguis Pirotécnico, era toda una excursión, y desarrollaban en esa excursión toda una historia completa, una historia que hoy nos plasman en cada uno de estos textos que nos convidan ellos. El conocimiento del pasado magnifica el futuro. Reiteradas son las ocasiones al escuchar el diálogo de algún oriundo toltepequense, la mención de lugares o personajes, y a veces como colocutores de ellos nos quedamos en la penumbra porque desconocemos a la gente que vivía en aquel entonces. Cuando uno platica con un oriundo toltepequense dice Doña Chonita, Doña Petra, y menciona las calles y menciona los lugares, inclusive menciona hasta los hoyos de las calles y cómo se llenaba de lodo. Y cuando comprendemos cuando escuchamos el relato de cada uno de ellos, que los mencionan a las personas y a los lugares, se nos extiende el panorama. Se nos extiende el panorama y se nos abre esa comprensión de cada lugar de este municipio. Y podemos comprender, aquí vivía Doña Chonita, aquí vivía tal, y entendemos completamente el panorama de este nuestro Toltepec. Cada cabeza es un mundo y nos lo demuestran cada quien en estos relatos que surgen en este libro. Las familias musicales, las ferias de los barrios, el calor toltepequense, palabras que hoy en día solamente en Toltepec se conoce su significado, como por ejemplo decir vamos al taller, ¿no? Y en Toltepec decir vamos al taller sabe que se refiere completamente a un ambiente pirotécnico. En otros lugares vamos al taller, probablemente se refieran a un taller de carpintería, un taller de mecánico, pero el calor toltepequense hace saber que cuando alguien menciona en Toltepec vamos al taller, están hablando de un taller pirotécnico. ¿Quién no conoce las palabras como con esta se va ligorio, ¿no? Hacer bemol, o hablar de los toros, ¿no? En cualquier otro lugar, los toros significa ir a una corrida de toros, ¿no? Una tauromaquia, pero en Toltepec significa una piromaquia, porque aquí vienen a luchar con los toros del fuego. Ver en sus relatos maravillosos de cómo cuando salían a la parte alta del municipio encontraban esas plantas autóctonas, ¿no? Como la mala mujer, y que al arrancar sus pétalos se espinaba. ¿Cómo no recordar aquellas casas que estaban tan separadas y ese tlecuil, ¿no? Ese fogón de piedra que existía en cada una de las casas? Y era tan común la tradición en los pueblos, en este pueblo, la tradición de la merienda, que se encendían casi al mismo tiempo esos fogones de piedra, ¿no? Y se veía una postal de cómo surgían las humaderas en cada una de las casas que aquí se desarrollaban. ¿Quién no recuerda ese café de olla con canela, tan rico? Café de olla que se desarrollaba en una olla de barro. Podemos a través de estos relatos conocer inclusive cómo la tradición de la Plaza del Chisme, ¿no? Hoy en día mencionamos la Plaza del Chisme y algunos no conocen bien el relato de por qué, pero en esa plaza llegaban a través de otros lugares por medio del sistema ferroviario, y llegaban a vender sus artículos en esa plaza. Y era tan pequeño el pueblo que lo que ahí se comentaba rápidamente se difundía, ¿no? Por eso adquiere el mote de la Plaza del Chisme. O cómo no recordar el ambiente fiestero de Toltepec, ¿no? Esa algarabía, esa alegría con que se desarrollaban las cosas en este pueblo. Tanto que se atrevía la gente a ir a bailes en lugares lejanos, ¿no? Aunque a veces no tuvieran la vestimenta adecuada o los zapatos adecuados, como nos lo cuenta en un relato, de que tenían los zapatos rotos, ¿no? Y por eso no quería ir, pero adquiere un par de zapatos prestados
y así se va al evento, ¿no? al baile. Y estaban dispuestos a sufrir por esa algarabía y por ese regocijo de que en este pueblo casi todos son artistas, ¿no? Quien no escribe, quien no pinta, quien no es músico. Una vez me encontré con un amigo en Cuautitlán y me decía, es que en Tultepec ya casi no hay público, porque todos son artistas. Y es un público muy exigente, muy exigente, muy exigente el que tenemos aquí. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos opiniones, pero muy pocos se atreven a escribirlas. Y solamente los valientes se atreven a publicarlas, porque al publicarlas se someten al escrutinio del juez más estricto, el público. Y el juez más estricto dice, ¿es bueno o es no tan bueno? No considero que sea malo el escribir de ninguna manera, porque toda escritura conlleva acarrear buenas cosas. Me sorprende la vasta recopilación histórica que hacen estas narrativas, esta obra literaria. Y como comentábamos alguna vez en el grupo, no dudo que en las generaciones postreras esto vaya a ser como un método de decir, vamos ahí para conocer cómo era nuestro Tultepec. En estos relatos también podemos conocer cómo surge, por ejemplo, el grupo de danza Toyentepec, que muchos no lo saben, pero está considerado como un patrimonio cultural del pueblo y se lo dieron por parte de autoridades del ayuntamiento en el año de 1990 y que ahora forma parte de nuestra tradición. O cómo no mencionar la construcción de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Donde se desarrolla una anécdota muy curiosa, ¿no? de los caracoles africanos, que si tienen la oportunidad de adquirir el libro comprenderán cómo surge esa historia tan curiosa de los caracoles africanos, que al quererlos guisar se les oxidan un poco los tomates y se vuelven negros, ¿no? Platillos tan autóctonos de aquí de Tultepec, como los tlapiques, como los caracoles, que yo no he visto en ningún otro lugar que se desarrolle. O cómo no recordar el sonido del boguet, cuando ahí en el centro la gente lo escuchaba y cómo se dejaba llevar como volando, escuchando el sonido hasta encontrar de dónde provenía y saber que ahí estaba, ¿no? Y más allá de solamente contemplarlo, se inmiscuyen hasta ser parte de ese grupo de danza prehispánica que se hacía ahí en el centro de Tultepec. O cómo no hacer mención de la raspa. ¿Quién no conoce el nombre de tlachiqueros? Tlachiqueros, ese oficio de la gente que iba a raspar esos magueyes, a juntar el aguamiel que después con la fermentación se convertía en pulque, ¿no? Y a través de estos relatos podemos ver todo el proceso que se desarrollaba en este oficio de tlachiqueros. O cómo no recordar, probablemente no sea coincidencia que hoy estamos aquí en cómo termina este libro Memorias de mi Pueblo 1, de un relato que se desarrollaba en este lugar, donde hoy se plasma este edificio. Aquí había un corral y existían animales de granja, vacas, borregos, caballos, y ver cómo un niño, ver a través de los ojos de ese niño ese corral, y ver que para ese niño parecía algo sorprendente, algo magnífico. Ver un animal, una vaca enorme, y que para nosotros como adultos a veces lo consideramos algo común, algo monótono, y sobre todo en aquel entonces que los ganados paseaban por las calles, ¿no? Yo recuerdo allá en mi barrio, San Juan, soy oriundo de San Juan, y recuerdo que por las calles pasaba el señor Basilio con su ganado, ¿no? con sus vacas, con sus borregos, y se iban, los llevaba a pastar y por la tarde regresaban. Hoy, estimado lector, si está en tu corazón el adquirir un ejemplar de Memorias de mi Pueblo 1,
Quiero que sepas que no solo te llevas unos relatos, no solamente te llevas un libro, sino te vas a llevar una parte misma de la esencia de cada uno de estos autores. Porque en ellos, en cada relato, ellos plasmaron eso, una parte misma de cada uno de ellos. Y con eso vas a aportar para que nosotros seamos aportemos nuestro granito de arena a este enriquecimiento y la preservación cultural de este Toltepec, de esta nuestra casa. Quiero cerrar con una nota de Jorge Luis Borges, el libro La Lez, que dice que el destino de un hombre, por más largo y complicado que sea, se define en un solo momento, en el momento en que el hombre sabe lo que será para siempre. Y hoy, queridos memoriosos, sepan que se convierten en escritores de aquí en adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase. Muchas gracias.